Hola, mi nombre es David Pedrera, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho. Esta tarde me gustaría platicarles de una película muy importante en materia de análisis y de derechos humanos. Esta película es titulada Como el mayordomo de la Casa Blanca. Basada en hechos reales, publicada en 2013, nos relata la historia de un mayordomo que sirvió en efecto en la Casa Blanca de los Estados Unidos de América. Sin embargo, se remonta a la década de 1920 durante la infancia de este personaje, en la que se puede visualizar la constante violación de derechos humanos a las personas y la discriminación que éstas sufren por el simple hecho de tener una tez más oscura o pertenecer a otro origen étnico. Nos remontamos de 1920 a 1705 en Virginia, en la que se establece a través de la ley de Virginia una ley que legaliza la esclavitud en los Estados Unidos de América. Esta ley nos mencionaba que cualquier persona que no sea cristiano podría ser objeto de esclavo. En el grosso de las personas, la mayoría de las personas que eran esclavos eran de tez oscura y descendientes afroamericanos. Muy pocas personas eran esclavas de tez blanca, se puede decir que ninguna. Eso tuvo secuelas en la guerra de secesión en Estados Unidos, hasta que finalmente en 1865 la esclavitud desaparece o se prohíbe más que nada gracias a la guerra de secesión. Hemos mencionado estos dos puntos muy importantes. En la película se centra más que nada en el siglo XX, la época más reciente, la época moderna, en la que este personaje, el mayordomo, se desenvuelve a través de 8 administraciones en la Casa Blanca. Se puede ver el tipo de contexto que tiene cada administración. Con administración me refiero a cada presidente de Estados Unidos. Este personaje tarda 8 administraciones con 8 presidentes en la Casa Blanca, desde Kennedy pasando por Nixon hasta que se jubila, y puede ver en 2008 el triunfo de Barack Obama. Nos habla de algo muy importante, porque él vivió la época de Martin Luther King, una persona activista en derechos humanos que defendía el derecho, primero, el voto de las personas y la no discriminación. En la década de los 60 y 70 Estados Unidos tuvo un periodo muy oscuro, por lo que la discriminación era muy común. Existían baños para personas de diferente origen étnico, es decir, con tez oscura, y personas de origen tez clara. Esto viola principios y tratados internacionales que hoy son completamente importantes. La no discriminación está fundamentada en la Constitución mexicana y también está contemplada en la Convención Interamericana. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de discriminación, por lo que resulta inaceptable cualquier tipo de discriminación. Por lo menos en nuestra Constitución tenemos la progresividad de las leyes, en la que ninguna persona puede ser discriminada bajo ninguna circunstancia, ni origen sexual, ni origen étnico, ni origen social. En Estados Unidos actualmente se vive una esfera de odio y de... ¿Por qué odio? Como les había comentado, la década de los 60 y 70 fue una época oscura para el tema de derechos humanos en Estados Unidos, porque surgieron grupos extremistas como lo fue el Ku Klux Klan, mejor conocido por los símbolos KKK. ¿Ok? Este grupo extremista nos hablaba sobre la supremacía blanca. Eso tiene fundamento con la discriminación, completamente ajena a los derechos humanos de todas las personas. Este grupo era socialmente aceptado entre supremacistas blancos. Hay algo que se llama discurso, el discurso que nosotros hablamos, pero a veces las palabras pueden llevar o ser el chispazo para generar peligro y generar odio. Recientemente, cuando el Congreso de Estados Unidos en 2021 ratificó el triunfo del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, el presidente actual, Donald Trump, generó un discurso. Aparentemente el discurso no mencionaba nada. Sin embargo, el discurso generaba odio, porque las palabras que promovían la discriminación y la supremacía. Esto generó choques, incluso hubo grupos extremistas que entraron al Capitolio de Estados Unidos armando revueltos de manera completamente ilegítima, e incluso causando la muerte de 5 personas a través del discurso de odio.
El discurso de odio no le beneficia a nadie, es el chispazo para los supremacistas blancos, que como hemos visto con toda la historia, ha sido perjudicial. En México, por lo menos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado que la libertad de expresión está garantizada siempre y cuando no promueva el odio. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Constitución, no protege los discursos de odio. La libertad de expresión es libertad de expresión porque está consagrada en nuestra Constitución, pero no promueve en ninguna manera el discurso de odio y jamás lo va a proteger, porque como hemos visto con toda la historia, esto no le conviene a nadie. No genera progresividad en las personas, no genera el principio pro persona de los derechos humanos de todos y todas, y va contrario al orden constitucional y a los diversos tratados internacionales que varios países han ratificado. Va completamente en contra los discursos de odio. Promueven histeria, dolor, muerte. Gracias.